Dios te bendiga, familia, bienvenido una vez más a otra noche de aliento. Gózate con nosotros. Vamos a glorificar al Señor, decirle que no podemos parar de glorificar su nombre en esta hora. Aleluya. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Anhelo de nuestros corazones, alabarte y glorificarte, porque tú eres digno. Y así, con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré. En espíritu y verdad, Señor, en este día venimos delante de ti con alabanza, Señor. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con
Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Y así es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, eres digno. Aleluya, Señor, tú eres santo, tú eres digno. Eres nuestra razón de existir. Por eso que te glorificamos, te bendecimos en este día. Y lo decimos a una sola voz. Gracias al Señor. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, tú eres digno. Digno eres tu Señor. Alabamos tu nombre. Aleluya, te glorificamos, Señor. Declaramos que tú eres grande y nosotros veremos la victoria por tu grandeza. Adóralo ahí donde estás al Señor. No importa tu situación, tu circunstancia, Él te quiere dar la victoria. Dile así: no prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Dile al Señor: mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Glorificamos, Rey. Gracias, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo.
transformas para bien. Puedo repetir eso en esta hora, dile. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Levanta tu voz, díselo más fuerte. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, tú lo transformas para bien. Hoy voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Solo en esta hora voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que Dios, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Yo lo creo así, Señor, que todo lo que viene del enemigo, tú lo transformas para bien. Aleluya, te adoramos, Rey. Dáselo fuerte al Rey de Reyes en esta hora, glorifícalo, por quien Él es en nuestras vidas. Te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Dios te bendiga, iglesia, una vez más. Bienvenidos a esa noche de aliento. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje con tus familiares y amistades en Facebook y en las redes sociales. Queremos dar este anuncio. No olviden que este viernes que viene, ya junio 19, es la reunión de varones. Y puede verla vía online por Facebook y también a través de YouTube a las 7 de la tarde. Este viernes le esperamos. También este domingo, ya nuestros niños este domingo pasado iniciaron su servicio y ya Iglesia Kids ha abierto sus puertas una vez más. Así que le animamos a que nos visite, que traiga a sus pequeños, para que ellos también puedan recibir una palabra directamente al corazón, al nivel de ellos, de una manera práctica, de una manera muy especial, muy animada. Así que también queremos recordarles que está el día familiar en Tarpley. Amen. Estamos tan emocionados por este día familiar de Tarpley. Será sábado 27 de junio. Usted puede registrarse o puede ir, a RSA Cornerstone. Y puede buscar ahí donde dice sacornerstone.org/Family Fun Day. Si gusta ordenar un boleto por ahí, también. Si no, aquí el domingo estamos vendiendo ya los boletos también para ese día, para una barbecue de Bill Miller's. Si no, usted puede traer su refresco, su hielera, su canopy, y ahí vamos a pasar todos un buen tiempo. Amén. Y yo creo que es muy, como dice, justo y necesario poder pasar un tiempo en familia, porque aquí creemos que somos familia. Así que sin más,
Queremos agradecer una vez más que usted esté con nosotros en esta tarde. Y el día de hoy quiero también agradecer a los músicos que han hecho un excelente trabajo. También siempre Alex hace un buen trabajo con los muchachos. Pero yo estoy hoy tomando el lugar, gracias a Pastor González, que me brinda la oportunidad de traer el consejo de la palabra del Señor en este miércoles de una manera práctica para poder enseñar la palabra del Señor. Y hoy yo quiero hablarte algo que considero que es fundamental, pero también algo que yo considero que es una pregunta que a través de mis años de ministerio y específicamente el ministerio de los jóvenes, siempre me hacían la pregunta: pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Así que yo quiero hablarte, si pudiera ponerle un tema en esta noche, diría que fuera o se llamaría Conociendo la voluntad de Dios. Y este pensamiento está basado en Romanos el capítulo 12, el versículo 1 al 3. Y dice así: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que esto es algo que todo creyente y toda persona que está en la vida, en el caminar de esta vida, está tratando de encontrar lo que es la voluntad de Dios para su vida. Llámese un joven, una señorita, un padre, una madre, un adulto, e incluso a alguien mayor que viene a los pies de Cristo, quiere encontrar y saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Tenemos que entender que nosotros como creyentes, Dios nos ha dado o nos ha creado con un plan y con un propósito. ¿Cómo lo sabemos esto? Lo sabemos porque Jeremías el capítulo 29, 11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Dice el 12: entonces me invocaréis y vendré y oiré y les contestaré. Hay que entender, iglesia, que el Señor es un Dios de relación. Y en las consejerías que tenemos aquí recalcamos mucho el hecho de que Dios es un Dios relacional. No es una religión, sino es un caminar a diario con el Señor. Dios desde el principio ha querido tener esa cercanía con la humanidad. Desde el principio Dios ha puesto a la humanidad en una plataforma para poder tener una relación directa con Él. El Señor obviamente dio el mejor regalo, dio el mejor sacrificio, que es Jesucristo, y lo sabemos. Pero para poder descubrir ese propósito que tú y yo tenemos en el Señor, tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor en Lucas 9:23. Y aquí está donde se pone buena la cosa, por decirlo así. Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El caminar con Dios, como lo decía en el libro de Romanos al principio, es de presentarnos diariamente al Señor como un sacrificio vivo, un sacrificio santo. Esto quiere decir que no es algo que nos exige la perfección, pero sí nos exige la cercanía. Es como tan sencillo como este vaso o esta botella de agua o un vaso que usted tiene, que usted lo va y lo lleva después de haberlo usado al lavado y lo enjuaga para poder usarlo una vez más. Cada día que nosotros estamos en este mundo caminando,
atravesando el mundo. Cada día que amanece hacemos una conexión con Dios y Él nos lava en su presencia. Afinamos nuestro oído, fortalecemos nuestro espíritu para poder caminar bajo y dentro de la voluntad de Dios. Como decía hace un momento, la juventud me preguntaba mucho: ¿cómo, pastor, puedo yo descubrir los planes y los propósitos de Dios para mi vida? Y yo los encarrilaba o trataba de mostrarles esto, explicándoles que la vida es una jornada donde tenemos que estar atentos a diario. Escucha, atentos a diarios a las indicativas, a los consejos, a la guianza del Espíritu Santo de Dios para nuestra vida. Para poder conocer la voluntad de Dios tenemos que entender, y yo quiero hablarte de estas 4 cosas rapiditamente, que tienen que ver o que te van a llevar o conllevan a conocer la voluntad de Dios en tu vida. La primera de ellas es: para conocer la voluntad de Dios, tienes que conocer a Dios primero. Si no conoces a Dios, no puedes conocer su voluntad. Jesús dijo, ¿verdad? Dijo que nadie iría al Padre si no fuera por Él. Es decir, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nosotros tenemos que descubrir que Jesús es el camino. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de salvación de Jesús, cuando llegamos a los pies de Jesús, entablamos una relación, entablamos un principio de algo tan lindo que nos llevará toda la vida. Él prometió nunca dejarnos, nunca abandonarnos, prometió estar siempre con nosotros. Dios es un Dios relacional. ¿Cómo sabemos esto? Desde el principio de la humanidad Él ha estado presente. Mire lo que dice Génesis, el capítulo 17, el versículo 1 al 4. Dios hablando con Abraham dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchas generaciones. Dios hablaba con Abraham, comunicaba con Abraham. Abraham no tenía una Biblia para leer. Ahora nosotros tenemos la palabra escrita de Dios para poder guiar nuestra vida. Pero este hombre literalmente conocía a Dios, a tal grado que la palabra dice que Abraham era considerado amigo de Dios. Abraham pasaba tiempo con Dios, hablaba con Dios. El primer paso para poder descubrir nuestro propósito en Dios es conocerlo a Él. Y no puedes tú tener una relación con alguien con que no pasas tiempo, con que no inviertes tus minutos, tus horas para conocer. ¿Cómo conozco a Dios? Lo conozco a través de la palabra, lo conozco a través de la oración, lo conozco a través del compañerismo, escucha, de la iglesia. La Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En este tiempo de la distancia social, el enemigo ha tratado de separar a la iglesia para evitar que tengamos ese contacto como familia en Cristo, esa libertad de culto con la máscara de esta pandemia.
Pero la iglesia está cobrando fuerza una vez más, porque ya los templos se han abierto. Ya la gente está llegando a la casa de Dios y está diciendo: yo quiero ver a Dios cara a cara. Yo quiero tener una profunda relación con Dios. Yo quiero crecer con Dios. Déjame decirte que esa hambre es dada o provocada por tu naturaleza, por el hambre de conocer a Dios y tener esa relación. Este domingo pasado tuvimos se rompió el protocolo, por decirlo así, y pudimos ver cómo la gente pasaba al altar a buscar a Dios, porque el alma de nosotros añora tener esa relación con el Creador. Para que tú, amigo o amiga, amado hermano que escuchas, puedas descubrir la voluntad de Dios para tu vida, es decir, el propósito para el cual Él te ha creado, tienes que primero conocer a Dios, no simpatizar con Dios, no solamente ser un oidor de la palabra, sino un hacedor de ella. Es caminar, y como dice Romanos, presentando nuestros cuerpos como un sacrificio, porque ese es nuestro culto racional, o se pudiera decir es nuestro culto diario, es nuestra ofrenda diaria hacia Dios, presentarnos nosotros mismos. Escucha, te lo repito, no perfectos, pero sí con un corazón entregado y dispuesto a conocer más a Dios. Te animo a que conozcas al Señor a través de su palabra. Él te va a hablar. Conócelo a través de rodeándote de gente que ama al Señor, que piensa en el Señor, que busca el rostro del Señor, que también quiere hacer lo mismo que tú y alcanzar los propósitos. En inglés se dice like-minded people, o gente con la misma mentalidad, con las mismas metas. Pero el buscar a Dios es mucho más que solamente sacrificio. Es mucho más que solamente donar tu tiempo. Tú puedes venir y ser un voluntario. Tú puedes llegar y puedes ayudar al prójimo. Pero el conocer a Dios es mucho más. Puedes dar lo que tienes al pobre, incluso lo dice Corintios. Pero si no tenemos amor, si no tenemos esa relación, no somos nada. Primera de Samuel 15:22 nos dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. No es lo mismo, escuchar de Dios que conocer a Dios en un nivel personal. Y eso es lo que te va a llevar a descubrir tu propósito en Dios, es conociéndolo a Él en un nivel personal. Es donde tú levantes la palabra, donde tú te levantes de madrugada. Estamos teniendo la oración, casa de oración, los sábados a las 5 de la mañana. Que tú te conectes con el grupo a través de Zoom, para que puedas entablar esa relación con Dios, puedas aprender y a descubrir cómo tú puedes orar a Dios, cómo puedes tú hablar con Dios, y así poder también hacer lo que sigue y llegar al siguiente nivel, que es el punto número 2, por decirlo así, y es: tienes para descubrir la voluntad de Dios para tu vida, tienes que conocer su voz. Si tú y yo no conocemos la voz de Dios, vamos a ser distraídos o vamos a ser desviados por diferentes voces o diferentes cosas que nos vayan a llamar la atención. Pero si conocemos la voz de Dios, vamos a llegar a cumplir la meta, el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Juan 10, 27 y 28 nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de
mi mano. Para que tú y yo conozcamos la voluntad de Dios para con nuestra vida, tenemos que conocer a Dios, pero también tenemos que conocer su voz. Para conocer la voz de alguien, esto nos habla de una relación íntima. Para que tú puedas conocer la voz de tu cónyuge, es porque diariamente estás constantemente en comunicación. Tu cónyuge te puede hablar hasta con la misma mirada. Te dice todo lo que está pensando. Tú sabes que ya se quiere ir de ese lugar, o ya quiere que dejes de hablar, o quiere que no cuentes lo que estás contando. ¿Por qué? Porque hay una relación, y en esa relación tan linda de pareja, tú puedes descubrir que el que le gusta o que no le gusta a esa persona, a tu cónyuge. Yo conozco a mi esposa muy bien y conozco sus miradas. Hablaba con el equipo esta mañana. Ya tengo 20 años con ella. Yo sé que me miro bien joven, pero ya tengo 20 años, incluyendo lo que son 5 años de noviazgo y ya 6 años de noviazgo ya. 5 años de noviazgo y ya vamos para 15 años de matrimonio. Entonces, eso viene a través de esta relación. Para escuchar la voz de alguien tienes que estar cerca, en close proximity. No sé si se dice en proximidad, no sé si es la palabra correcta, pero tienes que estar cercano para escucharlo a Él. Para oír la voz de Dios, tienes que estar cerca para que nada interfiera esa señal entre tú y Dios. Y Romanos lo explica claramente y nos dice que esto es algo diario. Lucas 9:23 nos lo dice. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle diariamente. En el diario caminar. Porque déjame decirte que el enemigo es tan astuto que él lo que hace es esto. Y yo lo llamo las 3D, si se pudiera. Y tal vez un día predique un sermón tocante a esto. Pero las 3D es esto. El enemigo primero te distrae. Segundo lugar, el enemigo divide. Y en tercer lugar, él destruye. Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para dar vida y para darla en abundancia. Así que la segunda cosa que tenemos que hacer es aprender a conocer la voz de Dios. No permitas que el enemigo te distraiga. En tiempo de esta cuarentena, mucha gente se ha distraído y ha quitado la fe, o ha quitado los ojos del Señor. Y la palabra nos advierte. En Hebreos nos dice: puesto los ojos en Jesús, dice, el consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús. Y en este tiempo tenemos que ser sinceros y admitir que hemos quitado la mirada de Jesús y hemos puesto el enfoque en lo que es la pandemia. Tal vez sea en lo que está ocurriendo en la nación. Hemos puesto nuestro enfoque en cosas que nos han distraído de nuestra mirada y de nuestra relación con Dios. Y luego nos ha llevado a dividirnos. ¿Qué pasó? Dejamos de congregarnos, no podíamos reunirnos, hubo una división. No estábamos peleados, no había ningún problema, pero llegó esta situación y causó una distracción y también causó una consecuente separación. Y Pastor Hagee lo explicaba este domingo en la serie que él está predicando. Es todo con el fin de la tercera D, que es de destruir. Déjame decirte y recordarte, iglesia, que en la unión está la fuerza. Mantente conectado. Por eso noches como Noche de Aliento está llegando a tu casa cada semana. Y es con el fin de edificarte, es con el fin de animarte, es con el fin de que tú recibas precisamente eso. Por eso se llama así, que tú recibas el aliento que tu alma necesita.
para que puedas tener un enfoque una vez más. Porque el objetivo del enemigo es distraer, dividir y destruir. Y mucha gente, escucha, lo estamos viendo. Hay gente que ya su mirada no está en el Señor, y es evidente porque su mirada ahora está en el otro señor, y su nuevo señor se llama temor. Déjame decirte, antes de que la pandemia llegara, prediqué un mensaje titulado Venciendo el Temor. Y fue un mensaje que Dios puso en mi corazón para compartir de la fuerza que tiene el temor en la vida de alguien. Yo quiero decirte que Dios está contigo, que Dios te ama, que la palabra del Señor dice que Él manda a sus ángeles a guardar cerca de ti. Claro, tomamos las precauciones, claro, reservamos, ¿verdad? O conservamos la distancia. Claro que nos cuidamos, hacemos nuestra parte, no somos negligentes, vaya. Pero sí caminamos en confianza con Dios. Te animo a que tú te agarres de la mano del Señor, a que una vez tú te enfoques en Jesús, en ese autor y consumador de nuestra fe, y puedas tú cobrar fuerzas una vez más. Que te unas a tu familia, pero también que te unas también al cuerpo de Cristo. Cada domingo estamos aquí predicando la palabra del Señor, estamos compartiendo y te esperamos con brazos abiertos para que llegues acá y recibas la palabra. Yo sé que no es lo mismo estar en casa que estar aquí en persona, porque lo que queremos evitar es que el enemigo de nuestras almas destruya nuestras vidas. Así que también el número 3 es: para conocer la voluntad de Dios, tienes que conocer los tiempos de Dios. Y esto es una área donde mucha gente puede equivocarse en los tiempos de Dios. Y si no tenemos cuidado en conocer los tiempos de Dios, podemos cometer un error e incluso, escucha, abortar el propósito de Dios para con nuestra vida. Yo estoy convencido de que Dios trabaja en temporadas con nosotros. Dios trabaja en temporadas con su pueblo. Cada uno de nosotros, Dios tiene algo específico y algo especial para crear y producir en nosotros en esta temporada. Dios podía haber escogido a cualquier otra persona, incluso a los apóstoles, para vivir en estos tiempos. Pero guess what? Él te escogió a ti, me escogió a mí. Por lo tanto, dentro de esa voluntad de Dios para tenernos aquí, hay un propósito, hay un plan. También hay una victoria para nosotros. Tenemos que conocer los tiempos. ¿Por qué? Porque Eclesiastés nos dice: todo tiene su tiempo. Yo le digo al staff, le digo al equipo, hablando con Alex, le digo: hey, este es el tiempo. Pastor González me dice: este es nuestro tiempo. Queremos lograr cosas grandes para Dios en este tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que mañana no está prometido. Tú y yo tenemos que conocer los tiempos de Dios para con nosotros. Conocer a Dios es pasar tiempo con Dios. Para conocer los tiempos de Dios y conocer la voluntad de Dios, tienes que conocerlo a Él. Es como el que va de caza o de cacería. Tiene que esperar el momento preciso para poder jalar el gatillo, oprimir el gatillo, para poder lograr el objetivo. Los tiempos de Dios son de la misma manera. Él tiene los tiempos escritos. Los tiempos están definidos para tu vida. Yo quiero animarte a que si tú estás pasando por algo, no vayas a darte por vencido, porque Dios tiene un tiempo para esa situación. Y todo tiene una fecha de expiación. Todo tiene un principio como lo tiene un final. La Biblia dice que nuestros días están contados. Amado, te digo en esta tarde que si tú no lograras ver
con tus ojos las promesas de Dios e incluso el propósito o el plan de Dios completo para tu vida, escucha, con que llegaras a la eternidad es más que suficiente, porque no hay mayor premio que el poder estar en la presencia del Señor. No te des por vencido, ni abortes la misión antes de tiempo. Persigue, sigue adelante, agárrate de la mano del Señor. Esto es tan sencillo porque aplica a todos los ámbitos de nuestra vida. Tú, si eres un hombre de negocio, escucha, ahí tienes que conocer los tiempos de Dios para tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión correcta para mi negocio? ¿Cuál es la decisión y el tiempo de Dios para mi matrimonio? Para instruir a los hijos. Escucha, el Espíritu Santo te va a guiar hacia la voluntad de Dios, pero tienes que tener esa relación, conocerlo, conocer su voz, conocer los tiempos de Dios. Hay una gran diferencia entre, en inglés se dice a good idea and a God idea. Una idea buena y la idea de Dios. Hay muchas cosas, no te olvides que la palabra del Señor nos dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Es importante que tú y yo, como creyentes, como seguidores de Cristo, aprendamos a conocer los tiempos de Dios. Hay un dicho que se me graba mucho, que me decía o me dice mi abuela, o ya tiene tiempo que no la escucho decirlo, pero ella decía, no hay mal que dure 100 años. Todo tiene un día o una fecha de expiación. Déjame decirte que Dios tiene grandes planes, grandes propósitos para con tu vida, pero tienes que conocerlo a Él. Tienes que acercarte a Él, escucharlo a Él y obedecer los tiempos que Dios ha pautado, ha establecido desde la eternidad para ti y para mí. Yo quiero que al final de esta temporada Dios apruebe de lo que he aprendido y de lo que he crecido. Que ese sea tu meta también. Que en el caminar donde tú estás, en la temporada que estás, donde Dios está purificando tu vida, refinando tu vida, está ensanchando tu territorio, que al final de esta temporada puedas decir, no cabe duda que la semilla que sembré en aquella temporada, estoy viendo el fruto en esta nueva temporada. Porque no se te olvide que Dios es el Dios de la siembra y de la cosecha. No voy a levantar una ofrenda, no te preocupes. Lo que te estoy hablando es de que si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras respeto, vas a cosechar respeto. Si tú siembras ayuda al prójimo, vas a cosechar. Cualquier tipo de semilla que tú plantes en la tierra, amado, escucha, es lo que tú vas a cosechar. Logra el tiempo de Dios para crecer, para aprender. Lo que logremos en la disciplina con Dios, siembra disciplina, vas a cosechar buenos frutos. Siembra buen carácter, vas a cosechar. Escucha, conoce los tiempos de Dios, amada iglesia. Porque en medio de todo lo que está pasando, Dios quiere que tú y yo conozcamos su voluntad. Pero para conocer su voluntad, lo repito, tienes que conocer a Dios, tienes que conocer su voz, tienes que conocer sus tiempos. Y en el cuarto lugar, tienes que confiar el proceso. El proceso nos habla de la resiliencia. Proceso nos habla del rendimiento, nos habla de la determinación. ¿Cuánta gente no se ha dado por vencido antes de tiempo? Ha tirado la toalla. La palabra del Señor nos dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará y lo estamos viendo. Amado, yo te animo a que tú te enamores hoy más que nunca de Dios.
Y que diga: Señor, confío en ti y confío que en el proceso que yo estoy pasando, tú estás refinando áreas en mi vida que yo de alguna manera o de otra no hubiese podido cambiar, pero son tus procesos que las están cambiando en mí. Confía en el proceso de Dios, confía en Él. La escuela de Dios es inevitable. Tú puedas decir: ¿sabes qué? Yo I'm a dropout, voy a salirme de la escuela de Dios. No te preocupes, cuando regreses vas a comenzar en el mismo grado, en la misma calificación, y vas a seguir de ahí. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere pulirnos a través del proceso. Para conocer la voluntad de Dios tenemos que pasar por el proceso. Porque al final del proceso es donde está el producto final. Es donde salemos refinados, transformados, renovados. Y es ahí donde dice Romanos: por la renovación de nuestro entendimiento, lo vamos a descubrir a través del proceso. Un doctor no puede ser doctor si no pasa por el proceso de la ardua, largos años de estudio que tiene que pasar. Un pastor no pasa para ser pastor sin cruzar los estudios, porque tiene que mostrarse aprobado y trazar la palabra. Hay un proceso de Dios para cada una de nuestras vidas. Es lo mismo para ti, para mí, como hijos de Dios. Hay un proceso que es inevitable. Escucha, David, él pasó por un proceso. Su proceso fue de ser pastor de ovejas. Eso lo ayudó, lo formó su carácter. Las experiencias que él tuvo, la lucha con el oso, con el león, forjó ese carácter en él. El tiempo que pasó a solas con Dios ayudó a construir esa relación con Dios, a meditar en Dios. Escucha, para que él llegara a ser uno de los grandes reyes de Israel. Escucha, tuvo que pasar el proceso de Dios. Conocemos su historia. Moisés tuvo que pasar un proceso. El proceso del desierto al palacio. Sabemos que su madre lo tuvo que enviar por el río y fue, y la hija del faraón lo encontró. Sabemos que su madre lo amamantó. Sabemos el proceso y la historia de él. Sabemos que salió huyendo, pero que fue en el medio del desierto donde Dios, escucha, se le reveló a él y le dio a él clara visión de la voluntad de Dios. Y fue ahí donde él pudo entender el proceso. Escucha, cuando tú y yo salgamos del proceso, vamos a entender lo que actualmente no entendemos. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta tarde, pero sí te digo, amado, que Dios está en medio del proceso. Dios está a tu lado en medio del proceso. Los 3 jóvenes hebreos, cuando fueron echados al horno, y el rey vino a ver, y él dijo: echamos 3, pero hay 4, y el que hay se parece al Hijo de Dios. Escucha, Dios está contigo en medio del proceso. Último ejemplo para ilustrar el proceso, y una de las historias que me gustan y me encantan tanto, y a mis hijos también, y es la historia de José. José fue de la cisterna hasta el palacio. José pasó un proceso duro, difícil, pero siempre se mantuvo conectado con Dios y entendió que si Dios estaba permitiendo esas cosas, era porque era parte del plan y parte del proceso. A tal grado que él describe en Génesis el capítulo 50, versículo 20, y él dice a sus hermanos: lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo ha usado para bien. Ya para terminar este estudio del proceso o conociendo la voluntad de Dios para tu vida, solamente te quiero recordar, iglesia, amado amigo que estás viendo, Dios tiene un plan para tu vida.
Dios tiene un propósito para tu vida. Tú no eres una coincidencia ni un accidente. No estás aquí solamente para existir, estás aquí para vivir. Y ese Jesús, el cual yo te hablo el día de hoy, quiere tener una relación contigo. Y quiere que tengas una vida, pero no tan solo vivir, sino una vida abundante. Y quiero pedirte que hagas nota de este mensaje y que aprendas a conocer a Dios. Que aprendas a afinar tu oído espiritual para reconocer su voz. Que te mantengas en los tiempos de Dios. Todo tiene un principio y un final. Pero también que confíes en Dios a través del proceso. Porque Él está caminando contigo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú tienes planes y propósitos para cada persona, cada oyente, Señor. Pido que tú los ayudes, que tú ilumines su corazón, que tú alientes su corazón, Señor. Que tú guíes, Señor, cada vida, cada persona que está escuchando, y que ellos puedan descubrir por sí mismos, Señor, tus planes, tu propósito. Que haya una cercanía, que haya un descubrimiento, Señor. Que haya un enamoramiento contigo. Que avivemos, como dice la palabra del Señor, Pablo hablando a Timoteo, el fuego del don de Dios que ya está dentro de nosotros. Declaro, Señor, sobre mis hermanos vida, salud, pero sobre todo una vida llena, satisfecha de los planes y de la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, quiero agradecerte por estar con nosotros. Quiero recordarte que aquí estamos los domingos y a las 2 de la tarde. Tráete a la familia completa, trae a los pequeños e invita a alguien. Pastor Daniel González estará trayendo un mensaje poderoso de la palabra del Señor. Te amamos, te bendecimos. Será hasta la próxima.